Hay una cierta e innegable nostalgia en las películas antiguas. Nos gusta pensar que fue un tiempo mejor y más honorable, donde los hombres eran caballeros y las mujeres eran damas. En pocas palabras, la caballerosidad aún existía y el romance, por supuesto. Eso podría ser cierto en la pantalla, pero detrás de escena, los actores del Hollywood de antaño estaban tan desmoralizados como lo son hoy en día. Descubre qué oscuros y vergonzosos secretos guarda Hollywood, y de no ser por este documental, jamás te hubieras enterado. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Cada día somos más, y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero y sueño. Clark Gable fue más una creación que un actor. Al principio de su carrera, fue entrenado por ejecutivos de Metro-Goldwyn-Mayer que lo convirtieron de principiante amateur en una de las estrellas más importantes de Hollywood de todos los tiempos. En el camino se casó 5 veces, pero nunca fue fiel a ninguna de sus esposas, y tuvo una aventura tan implacable con Joan Crawford que Metro-Goldwyn-Mayer amenazó con despedirlos por besarse, basándose en las cláusulas de moralidad de sus contratos. Pero por supuesto, todos en Hollywood se echaron a reír cuando de nuevo les renovaron el contrato. Y ellos celebraron con un bacanal. Avanza el año 1934 y Clark Gable protagonizaba la famosa película La llamada de la selva con una mucho más joven, Loretta Young, quien tenía en ese tiempo 15 años de edad. Gable estaba casado en ese momento con Maria Langham. Mientras tanto, Loretta Young era una católica tan devota que hizo un manual contra improperios en el set de grabación. Loretta se dirigió a Europa durante un tiempo antes de regresar a California. Aproximadamente 19 meses después, casi 2 años, anunció que iba a adoptar a una niña que había recogido en un orfanato. La niña era Judy, su verdadera hija, a la que Loretta Young había dado a luz en California, después de ir a Europa para ocultar su barriga. Fue un truco que solo fue posible antes del internet. En el año 1966, Loretta Young finalmente le contó a la no muy pequeña Judy la verdad sobre quién era su padre. Tu padre era Clark Gable, le dijo. Contó que estuvo con Gable solo una vez en toda su vida, a la edad de 15 años. Judy, quien se apellidaba Lewis, falleció en el año 2011 y tras su muerte se supo que la concepción de ella había sido producto de un abuso. Al parecer, la relación de ambos actores durante el rodaje de una película no había pasado de galanteos, hasta que Gable habría forzado a la pequeña Loretta a tener una relación, de la cual quedó embarazada, y producto de ese solo encuentro nació Judy. Todo esto se supo gracias a un programa de televisión del viejo Larry King, cuyo tema hablaba de jóvenes abusadas en una cita. Su nuera le preguntó de qué se trataba el programa,
La respuesta de Jung fue simplemente: eso es lo que sucedió entre Clark y yo. En sus memorias publicadas en el año 2000, después de su muerte, describió a una niña que creció pobre, pero hermosa, cuya devota educación religiosa la avergonzó hasta el silencio. Ingrid Bergman estuvo casada con un médico llamado Peter Lindstrom. Pero en el año 1949, Ingrid Bergman decidió escribir una carta dirigida al director italiano Roberto Rossellini, expresándole su deseo de trabajar en alguna de sus películas. Cuando Rossellini recibe la carta, va a Estados Unidos para conocerla personalmente. Ese mismo año, 1949, se trasladó a Italia, con unos $300 en el bolsillo y pensando volver unos cuantos meses después. Se fue a rodar a órdenes de Rossellini la famosa película Stromboli, un dramita de la Segunda Guerra Mundial que estaba muy de moda en ese entonces. Durante el rodaje, comenzó una relación con el director italiano. Fruto de esta relación, Bergman quedó embarazada. Su hijo Roberto Rossellini nació el 2 de febrero de 1950, lo que provocó un gran escándalo en todo Estados Unidos. Incluso el vicepresidente y director de códigos de producción, Joseph Brain, le pidió que desmintiera los rumores de que estaba a punto de divorciarse y abandonar a su primera hija para casarse con Rossellini. Fue criticada por la Iglesia Luterana de Suecia, país de donde era, y sacerdotes de la Iglesia Católica, sobre todo en Estados Unidos. También recibió cartas de personas que pensaban que debía ser quemada en la hoguera, pero no como una Juana de Arco, sino como una bruja malvada. El escándalo fue de tal magnitud que incluso provocó que la actriz fuera declarada persona no grata en territorio estadounidense, lo que hizo que se exiliara en Italia, dejando a su primer marido y a su primera hija en Estados Unidos. Después de obviamente estar separada de su primer marido, y tras el nacimiento de su hijo, la actriz y Roberto Rossellini se casaron el 24 de mayo de 1950. Con el director italiano además tuvo otras dos hijas en 1952, las gemelas Isabella e Isotta. Finalmente se separó de Rossellini en 1957. Durante su estancia en Italia, trabajó en 5 películas más. Adivinen por quién estaban dirigidas. En su momento, estas películas representaron fracasos de público y de críticas, aunque más tarde fueron revalorizadas. Ingrid Bergman en los Estados Unidos fue conocida como una poderosa influencia del mal durante mucho tiempo. Era la Paris Hilton de la época. Hablar de las aventuras de Errol Flynn es perturbador en múltiples niveles. Comenzaremos con el hecho de que él tenía 48 años y se había distanciado de su tercera esposa, cuando de pronto empezó a salir con una jovencita de 15 años llamada Beverly Edlen, en una cita que, según la propia Beverly, no era para nada consensuada, pero también afirmó que eventualmente se enamoró de él y pasó, antes de su muerte, viajando por el mundo con él.
De alguna manera, es más espeluznante de lo que parece. Para cuando se juntaron, la carrera de Errol Flynn estaba en su punto más bajo, en parte debido a sus borracheras persistentes y en parte debido a deudas, demandas presentadas por sus pocas ex esposas, por manutención de menores y acusaciones de agresión. Cuando Beverly Edland, en el año 1996, publica Los comportamientos de su amor, tejió una historia extrañamente fascinante de su vida juntos. Según ella, había planes para casarse. Su compromiso se anunció en una fiesta cuando ella cumplió los 17 y él tenía 50. También tenían planeado tener hijos, pero se le olvidó contar que para ese tiempo él ya se había hecho la vasectomía. No quería tener más hijos. En su espeluznante mente seguía relatando que ellos se pensaban ir a vivir a Jamaica, donde él estaba construyendo una casa y se había renovado una capilla para bodas, donde quizá ellos se pudieran casar. Ella se refería a la relación como un juego, donde hizo cosas muy divertidas como ser arrestada por cargos falsos en Francia. También fingía ser golpeada en público y cuando se empapaba de salsa de tomate ketchup para simular sangre, se deleitaba con la histeria de las demás personas que lo rodeaban. Todo fue muy divertido, dijo. Ella también se describió a sí misma como una hija sustituta para él. Pero te advertimos que se pondría demasiado espeluznante con el siguiente dato. Iban a llamar a su bebé Woodland, como una ciudad o como un bosque. ¿Se imaginan al pequeño bosque caminando por allí? Porque a ella le gustaba decir que le recordaba a una ninfa de madera que vivía dentro de un árbol. 2 años después de su relación, murió Errol Flynn de un ataque al corazón en 1959 en Canadá. Good fue lanzada al mundo del espectáculo cuando tenía 7 años de edad y nunca estuvo del todo segura de quién era su padre. Su madre fue quien las llevó a ella junto a sus hermanas a Los Ángeles con la esperanza de empujar a sus hijas al estrellato. Y le funcionó. La hermana de Natalie es Lana Wood, la chica Bond del diamante para la eternidad. Según los biógrafos, Wood se convirtió en un producto del maníaco abuso y manipulación de su madre, obligada a soportar nada más y nada menos que la tortura por la carrera que su madre quería tener. Cuando Natalie tenía 9 años, su madre y ella estaban caminando cuando se encontraron con un rodaje. Su madre le dijo que fuera a sentarse en las rodillas del director y que le cantara una canción. Este, al escuchar su hermosa voz y su gracia, le hizo su primer contrato. El temor histérico de Wood al agua es una de las razones por la que algunas personas dicen que su ahogamiento no fue un accidente. Si no le gustaba el agua, entonces ¿para qué se tiró? Ella nunca se hubiese lanzado voluntariamente al agua. Una adivina le dijo a su madre que se ahogaría y le infundió miedo de ahogarse junto con su hija. Pero sin embargo, eso no le impidió a su madre, que se llamaba María, a que le empujara cuando ella tenía apenas 10 años y filmaba la famosa película La Promesa Verde, donde un puente se rompía y la arrojaba a un río. Su brazo se quebró, pero su madre y el director siguieron filmando mientras ella seguía llorando.
Cuando tenía 17 años, empezó a salir con el director de la película Rebelde sin Causa, Nicholas Ray, quien tenía para ese entonces 43 años. Lo persiguió por todas partes hasta que lo encontró en un café. Era el momento de que su carrera pasara de estrella infantil a una estrella adulta, hasta que tuvieron su romance secreto. A cambio, él la puso como protagonista en Rebelde sin Causa, al lado de James Dean. La felicidad que disfrutó en su vida adulta fue demasiado breve antes de su trágica muerte en 1981. Hay pocas estrellas de Hollywood que empiezan como extras o con papeles poco relevantes y luego terminan convertidas en ícono. Eso es exactamente lo que pasó con Judy Garland. Pero lo que le sucedió después fue nada más y nada menos que abuso. Ella firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer cuando tenía 13 años, descubierta por el cofundador de la Metro, Louis Mayer. Mayer le escuchó cantar en el teatro de vaudeville y estaba tan conmovido con ella que ni siquiera se molestó en ver si podía actuar. Su insistencia en que él no le importaba para nada su aspecto, sino solamente su voz, lo cual terminó siendo terriblemente irónico. Ella tan solo tenía 14 años cuando salió en su primera película. Le dijeron que era un cerdito gordo con coletas y el estudio entonces la puso a dieta. No contentos con solo restringir lo que se le permitía comer, llegaron incluso a servirle su propia comida. Cuando estaba a punto de filmar El Mago de Oz, el estudio la puso a dieta. Cuando ella cumplió los 18 años y se comprometió con su primer marido, pesaba un peso al que el estudio consideraba como aceptable: 49 kilos. Todo eso para mantener su peso. El estudio la tenía en una dieta que incluía solo sopa de pollo, café negro y 80 cigarrillos por día, que suprimían la ansiedad por comer. No es sorprendente que pasara sus días fantaseando con la comida o que se viera obligada a recurrir a las pastillas y al alcohol frente a los trastornos alimenticios que desarrolló. La llevaron a una condición médica llamada semi-inválida permanente cuando tan solo tenía 37 años de edad. Los fanáticos de Nirvana reconocerán el nombre de la canción, Francis, el granjero que tendrá venganza en Seattle. Quizás sea un homenaje apropiado para la estrella original de Hollywood, Frances Farm, quien firmó para Paramount Pictures cuando tan solo tenía 22 años de edad. Ella se esforzó, pero terminó rebelándose ante la manipulación del estudio. En pocas palabras, les armó un sindicato, cosa que para ese tiempo era imposible de creer. Entonces el estudio la castigó poniéndola en papeles mediocres. Al mismo tiempo, recurría a las anfetaminas y el alcohol en una escala cada vez mayor. El estudio declaró que había perdido el juicio cuando fue atrapada por la policía conduciendo peligrosamente y a alta velocidad, luego de haber peleado con su peluquera. Finalmente, fue sentenciada a la sala de psiquiatría en el Hospital General de Los Ángeles. Declarada mentalmente incompetente, pasó por una serie de terapias de shock y posiblemente fue lobotomizada, aunque eso no está comprobado. En 1950,
ella intentó regresar a la pantalla, pero una vida de alcoholismo, adicción y rebelión era imposible de cambiar. O sea, ya se habían deshecho de ella. Murió en el año 1970 a la edad de 56 años y una vez dijo: no culpo a nadie por mi caída, creo que me he ganado el derecho a controlarme, finalizó diciendo. Loretta Young no fue la única estrella que enfrentó el problema de tener un hijo, que no había sido planeado. Los problemas eran para el jefe de publicidad de la Metro-Goldwyn-Mayer, Howard Strickland, y para arreglar sus inconvenientes con las actrices, las recluían diciendo, entre comillas, que iban de descanso, o iban a hacerse una apendicectomía. Era un código para abortar. En ese momento, los estudios de cine confiaban en poder comercializar sus estrellas femeninas de una manera muy particular. Nadie compraría una bomba rubia sexy que fuera esposa y madre. Y en otros casos, como sucedió con Judy Garland, nadie iba a creer que una mujer podía ser dulce, inocente y virginal cuando tenía un hijo fuera del matrimonio. Por lo tanto, cuando se enfrentan a una elección entre su carrera o un niño, muchas optaban por llamar a Strickland para una cita con su amigo, el doctor. Suena como una película de terror, esperando a qué sucederá.